Primero que nada hay que entender que después de la devaluación post-paso, ¿no?, que tuvimos un salto del tipo de cambio del oficial y también de lo que es, los dólares financieros, se estabilizó después de unos días, si bien en un valor elevado, sobre todo el blue, se estabilizó y bueno, transcurrió todo un mes relativamente estable y que a la par hubo movimiento de precios. Entonces, hay dos cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, estábamos a inicio de mes, así que probablemente en vista de la experiencia de pospaso, en vista de que estábamos muy cerquita de las elecciones, ¿sí?, generales, era previsible que hubiese primero una corrección del blue, digamos, en función de básicamente la variación de los precios para que no pierda, digamos, en términos reales. En segundo lugar, era previsible alguna demanda sobre estos dólares financieros de vuelta para hacer una cobertura en vista de esta experiencia que tuvimos en las elecciones, además de que normalmente en periodos eleccionarios el argentino trata de cubrirse en dólares, en alguna medida que pueda cubrir sus activos, trata de dolarizarlos, pero claro, estamos en la particularidad de ser un escenario de muy elevada inflación, una incertidumbre política por ahí no tan particular como en otros escenarios, porque si bien en la elección pasada presidencial los candidatos más fuertes eran Scioli y Macri, y uno podía pensar que, bueno, más allá de los virajes, no teníamos enfrente a un personaje como Milei con las propuestas que él tiene. Entonces, sus ideas de dolarización y demás le dan un plus especial a esto, en un contexto de altísima volatilidad, de un cepo cambiario muy fuerte. Todo eso hizo, por un lado, de que el blue tuviese un sobresalto de vuelta, porque esto que yo te digo, probablemente los operadores lo tenían en vista. Entonces, ante una demanda probablemente que estaba por venir, subieron en demasía los precios, siempre a la expectativa de que haya una demanda que lo convalide, siempre lo hay, y después, como vimos, el precio terminó bajando, pero era algo que iba a ocurrir, quizá demasiado fuerte, demasiado virulento, pero esto responde fundamentalmente a este escenario particular en el que estamos, donde tenemos desequilibrios macroeconómicos, que ya venimos arrastrando hace tiempo, más sumada la falta de reservas, las cuestiones de la sequía, la incertidumbre política, fundamentalmente, que hace esto en un mercado estrecho y segmentado como es hoy del tipo de cambio, lo hace muchísimo más volátil, digamos. Le consulto, porque también otra de las cosas que circuló en diferentes portales es que en el proceso eleccionario anterior, es decir, en el año 2019, justo en la previa, ¿no?, cuando estaba al borde de producirse también, ¿no?, una suerte de corrida cambiaria, parte de los actores políticos frenaron de alguna manera, estableciendo un precio directo de lo que es el dólar paralelo, y un poco como que se ponía en contraste, ¿no?, la situación de aquel momento y la situación de este momento, donde tenemos un candidato a presidente que todo el tiempo está hablando, ¿no?, de la cuestión de dolarizar, de mientras más alto mejor, mientras más eleve el precio, más fácil puede ser dolarizar. Digo en el sentido de cómo impacta tal vez este tipo de dichos en un escenario que ya de por sí es complejo y es frágil. Sí, es un escenario, digamos, muy distinto el del 2019 al de ahora, de lo que es, digamos, la elección de ahora. No son necesariamente situaciones que puedan ser o que puedan ser catalogadas de análogas fundamentalmente porque en el 2019 primero no había cepo, ¿no? Solo de acumulación financiera que teníamos en esa época. Entonces la corrida tiene naturalezas totalmente diferentes. Si ya venía de antes la corrida, por eso Macri recurre al Fondo Monetario Internacional, pero fue una salida masiva de capitales que respondía a esa vez que se juntaron en diciembre a decir, bueno, a partir de ahora vamos a subir la tasa de interés, y esto frenó ese carry trade, digamos, y generó una reversión de capitales, una salida masiva de capitales con una desregulación del mercado de capitales que permitió esa corrida. Pero claro, había reservas que se fueron perdiendo, y después luego vinieron las reservas que se fortalecieron con los préstamos del fondo, y eso fueron moderando, pero la corrida, digamos, tiene naturalezas muy diferentes y la posición financiera es muy diferente de la que había en ese momento. Parte de los problemas que tenemos hoy de esta volatilidad son herencia de esa corrida, de ahí que nunca se terminó de controlar del todo. O sea que por eso te digo, no son comparables. Claro, totalmente. Y le consulto también, ¿no?, por
a ver, esta referencia que escuchamos tanto de la solución, o tal vez parte de la solución, puede ser un proceso de dolarización de la moneda. ¿Cómo lo analiza usted desde su expertise? No, en primer lugar, lo de la dolarización es algo, digamos, que no tiene ningún sentido, no funcionaría, tiene un montón de aristas negativas respecto de lo productivo y demás, pero vamos a lo inmediato, que podría ser eventualmente que gane Milei y que pongan adelante su plan, alguno de los muchos que en realidad anunció, su plan de dolarización. Y él dijo algo muy interesante en una de las últimas entrevistas que dio explicando la dolarización, que fue explicando, digamos, cómo serían las etapas y que sería muy parecido a Ecuador. Él mencionó una cosa muy importante, es que dijo, nosotros tenemos que observar los pasivos del Banco Central, que, digamos, los pasivos del Banco Central son, digamos, la contracara del activo, que el activo es, digamos, la base monetaria, la cantidad de dinero emitida, digamos, por la autoridad monetaria, ¿no? Dentro de los pasivos nosotros tenemos las LELIQ, ¿no? Las famosas LELIQ. Que las LELIQ en realidad son la contracara de los depósitos de la gente en los bancos. Entonces él dice esto, bueno, lo más fácil de resolver, que lo podemos resolver en 3 meses, es el problema de las LELIQ. Entonces, ¿a qué uno puede remitir eso? Lo que está diciendo es, yo tengo esta masa monetaria que necesito reducirla para poder implementar una dolarización, ¿sí? Y que esa dolarización, digamos, no me exija a mí un tipo de cambio que pueda tender a infinito por la cantidad de pesos que hay y la poca cantidad de dólares posiblemente que pueda tener. Entonces, ¿cómo puede resolver esos temas de los LELIQ? Haciendo una o confiscación de depósitos o un plan Bonex, que es, bueno, toda esta LELIQ que es deuda del Banco Central con los bancos comerciales, que en definitiva son los depósitos de los privados, ahora yo a cambio de esto te voy a dar un título público a X cantidad de años, ¿sí? Y bueno, vos tenés ahí, pero lo tenés en esos bonos y no puedes, y perdés la liquidez, digamos, de esos bonos. Entonces ese es un peligro inmediato que atentaría directamente contra los depósitos de la gente, y eso sí sería básicamente un ataque muy importante, y que sería, digamos, la alternativa más sencilla, entre comillas, de implementar si quisiese una dolarización. Yo no le veo sentido, porque el problema no es un problema meramente monetario, el de la inflación y de las crisis de balanza de pagos, sino que responde a otras cuestiones. Entonces, con una dolarización no vamos a resolver los problemas, sino que probablemente pasemos a una fase recesiva con consecuencias sociales relativamente importantes, en especial si además de confiscar depósitos requiere una suba mucho más abrupta del tipo de cambio para hacer el reemplazo pesos-dólares, ¿no? En este caso, cuando usted habla de depósitos, ¿se refiere a depósitos en pesos? Claro, los depósitos en pesos, justamente. Por eso... Que también ha hecho referencia, por eso le concedo, claro, ¿no? Claro, que la gente vaya y retire los depósitos en pesos como una suerte, ¿no? de pánico. En realidad, yo no sé si él lo dijo con ese objetivo, lo dijo por su desprecio hacia la moneda local en general, como diciendo, no lo renueven porque no sirve para nada. Por el contrario, le serviría más que haya muchos depósitos para poder hacer la confiscación en efectivo, le haría más sencillo el proceso. Yo creo que lo dijo con una cuestión de desprecio, pero el problema es que esto, en la memoria, sobre todo de la gente más grande, afecta enormemente, porque tenemos dos hechos importantes cercanos, que uno es el plan Bonex, que fue lo que requirió, digamos, la convertibilidad, que sea lo más parecido a la dolarización, sin perder, digamos, en este caso el peso, pero a su vez también tenemos la experiencia del corralito, que los dos derivaron, digamos, estaban asociados a la convertibilidad, era el mismo problema. Lo que pasa que en el corralito yo tenía un peso igual a $1 y por ley no podía sacar un peso más, entonces no tenía para responder con pesos al retiro de depósitos, cosa que hoy sí lo podemos hacer, porque en todo caso, si hubiese eventualmente una corrida, los bancos tienen una posición financiera muy fuerte y en todo caso el Banco Central saldría a respaldar esos depósitos dándole liquidez al sistema financiero. Entonces, hoy no tiene ningún sentido atentar o alentar una corrida de depósito al peso, digamos, retirando depósitos, porque la posición financiera es distinta y los bancos están muy sólidos y el sistema financiero argentino está muy sólido. Sí, sería un problema si Milei ganase, ¿no? Y ahí operase la idea, ahí sí ya sería una situación, me parece, un poco distinta, pero bueno, ya estamos en futurología. Claro, no, estamos hablando de otras complejidades que, bueno, todavía no son presentes. No, falta mucho.
Bueno, esperemos entonces. Otra cuestión que, bueno, aprovechando la conversación, le pido, no sé si ha podido ver algo, bueno, se conoció el nuevo índice de inflación, la cuestión de mayor incidencia o el factor de mayor incidencia estuvo en la cuestión de vestimenta y calzado, pero también nuevamente pero muy alto alimentos. ¿Cómo lee este nuevo porcentaje? Uno cuando mira los datos de agosto y los datos de septiembre, más o menos haciendo algo que no se hace, que es sumar esos dos porcentajes, podemos hablar a números muy redondos de un 25% más o menos de inflación entre los 2 meses, ¿sí? El número grosero, ¿no? La devaluación del oficial fue en torno al 20%, y nosotros veníamos con una inflación promedio que andaría ahí, que sería la inflación, la dinámica inflacionaria que tenemos hace varios meses, que ronda entre el 4 y el 6%. Entonces ahí estaríamos con el 25%, 20% que podríamos adjudicar directamente a la devaluación, sí, que llevó 2 meses ese arrastre de precios, y el 6% que ya más o menos venía. Entonces esta inflación responde básicamente a la devaluación del oficial. Entonces, hay una dinámica que ya veníamos arrastrando de precios que está, como te digo, entre el 4 y el 6%, que va a ser muy difícil de revertir, y la otra que está muy vinculada y que está enquistada, digamos, en nuestra economía, que tiene que ver con las variaciones del tipo de cambio. A principio de año, las variaciones en el MEP, en el contado con liquidación y el Blue, generaban impactos en los precios cada vez que salía un dato de inflación, saltaba los dólares financieros y se colaba los precios a partir de ese salto. Ellos, a partir de toda una ingeniería y de modificaciones, lograron intervenir en el MEP y tuvimos unos meses ahí de abril, mayo, relativamente tranquilos en la inflación porque se logró evitar estos sobresaltos. Ahora, ¿cuál es el problema? Volvimos a tener estos saltos, primero, por la inflación elevada y segundo, por estos saltos en el Blue. El tema es que también han saltado los financieros, si bien se está normalizando, pero estamos volviendo a una dinámica muy similar para estas fechas, que es el salto de los dólares financieros y que se cuelan en los precios, primero, porque hay una dificultad de acceder al oficial y de alguna manera pierde como referencia de costos esto, claro. Los alimentos siempre están, a indumentaria y tecnología están muy directamente relacionados con los precios, así que esto responde a esa dinámica de la devaluación, pero ojo que estos saltos que tuvimos en estos días y que no sabemos incluso lo que puede llegar a pasar después de las generales, no sea que el mes que viene, por más que haya alguna desaceleración que se esté observando, tengamos un repunte de los precios ya en los próximos meses producto de esta volatilidad cambiaria. Así que vamos a tener datos de inflación elevados, pero que responden de vuelta a toda esta propia inestabilidad que se juntó con las elecciones. Claro, y en este caso, una última consulta y agradecerle por supuesto por el tiempo. A ver, ¿se ha visto una caída importante del consumo a la par, ¿no? de todos estos movimientos en el último tiempo? El objetivo, por lo menos que yo vislumbré desde que asume Massa el Ministerio de Economía, fue sostener el nivel de actividad. Bien. No hay que olvidarse que tuvimos la sequía y que esta sequía impactó fuertemente en el nivel de actividad porque, digamos, por el lado de los alimentos, por el lado de todos los servicios asociados que hay alrededor de levantar la cosecha, digamos, porque también muchos de estos se utilizan para energía, bueno, etcétera. Esto impactó. Entonces una de esas medidas fue tratar de sostener el nivel de actividad a través del fomento del consumo. El tema es que al acelerarse tanto la inflación, sí, tarde o temprano te termina impactando en el consumo. Todavía el nivel de actividad está ahí, ha empezado a caer en los últimos meses, pero no hay una caída muy abrupta del nivel de consumo. De hecho, uno si recorre el centro y esto, ve a la gente dentro de todo, porque también hay una realidad, ¿no? Cuando vos tenés estos niveles inflacionarios tan altos y tenés 3 cuotas, 6, aunque sea con un recargo, y vos decís, y sí, con una inflación del 10%, me sale más barato comprarlo en cuota, entonces la gente... Termino ganando, claro. Sí, claro. Se sostiene el consumo mucho por el endeudamiento, pero bueno, está consumiendo ingresos futuros, eventualmente esto en algún momento se va a frenar, y lo que va a reponer eventualmente el consumo en ese freno va a ser una recuperación del salario real, pero con este nivel inflacionario no va a ser una tarea sencilla. De ahí un poco de estas medidas
fiscales tratando también de sostener el consumo por ese lado y dar salario indirecto. Claro, de inyectar de alguna manera para, bueno, para mantener el movimiento. Muchísimas gracias por la comunicación, Claudio, como siempre, muy pero muy amable. No, por favor, un abrazo.